Bueno, vamos a ver, hablar para terminar este tema de aspecto un poco lateral o aplicado, que es la bioelectroquímica. Por ejemplo, hemos estado hablando de pilas, hemos visto pilas formadas por sustancias diferentes e incluso hemos visto que se pueden formar pilas con la misma sustancia, pero en el compartimento de cada electrodo a concentraciones diferentes. Misma sustancia a concentraciones diferentes también es capaz de generar corriente eléctrica de manera espontánea. ¿De acuerdo? Pues bien, ese tipo de pilas de concentración también existen en las células, en concreto en las neuronas. La membrana plasmática de las neuronas, representada por este óvalo de color azul celeste claro, hemos representado el cuerpo de una neurona con su citoplasma, su axón, su dendrita. El axón y la dendrita permite conectar unas neuronas con otras. Bien, resulta que en el interior de las neuronas, en una neurona en reposo, en una neurona relajada, en el citoplasma de las neuronas, la concentración de potasio es muy superior a la concentración de potasio en el medio extracelular. Todo lo contrario pasa con el cloruro. La concentración de cloruro dentro de la célula es muy inferior, mucho más pequeño que en el exterior. Y lo mismo con el catión sodio. Los cationes sodio, su concentración en el citoplasma es mucho menor, mucho más pequeña que en el medio extracelular. Entonces vemos que hay un gradiente de concentración de estos iones entre su concentración citoplasmática y su concentración extracelular. Pues bien, la membrana plasmática de la neurona está cubierta profusamente con una serie de proteínas de membrana que atraviesan la membrana plasmática de lado a lado y que actúan a modo de poros que pueden cerrarse o pueden abrirse. ¿De acuerdo? Esos poros, cuando están cerrados, pues mantienen estas diferencias de concentración en los iones. Y si se abren, lógicamente los iones van a fluir con el fin de igualar su concentración. Pues bien, cada uno de estos pequeños poros, que además son específicos, hay unos poros específicos para el catión potasio, otros específicos para el catión sodio y otros específicos para el anión cloruro, es decir, son canales proteínicos que se abren y se cierran. Pues bien, cada uno de estos poros son como pequeñas nanopilas de concentración. Por ejemplo, en una neurona en reposo, la diferencia de potencial, es decir, la diferencia de potencial entre el interior de la célula, el citoplasma, y su exterior es de aproximadamente menos 60 milivoltios, habiendo una carga neta negativa en el exterior y una carga neta positiva en el interior. Por tanto, hay una separación de carga y eso genera una diferencia de potencial que, como digo, es de unos menos 60 milivoltios y se le llama potencial de membrana, porque es el que hay a través de esa membrana, ¿no? Bien, ese potencial tiene una determinada expresión que relaciona las concentraciones. Para ese determinado potencial se relacionan las concentraciones de los iones en el citoplasma y en el medio extracelular. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre cuando se ha producido un fenómeno que ha sido detectado por el sistema nervioso? Yo que sé, un golpe, una quemadura, en fin, se produce una especie de distorsión. Se produce una distorsión en el nervio, se produce un pinzamiento, se produce una alteración del nervio, es decir, se produce una especie de impulso nervioso que se va propagando. ¿Qué es lo que hace el impulso nervioso? El impulso nervioso lo que hace es provocar la apertura, por ejemplo, de los canales, de los poros. Por ejemplo, en este caso lo vamos a explicar para el canal o para el poro de potasio. Entonces llega el impulso nervioso, abre el poro del potasio y el potasio lógicamente fluye desde la zona de mayor concentración a la zona de menor concentración. Es decir, se está produciendo
un flujo de carga eléctrica. Digamos que tenemos una mini pila, una nanopila, una micropila de concentración. Durante ese proceso de igualación de concentración de potasio dentro y fuera de la célula, lo que se está produciendo es una corriente eléctrica transportada por cationes de potasio. ¿De acuerdo? ¿Qué provoca eso? Pues provoca que de repente el potencial de membrana, que era de menos 60 milivoltios, pues bruscamente se eleve a 30 milivoltios. Con 30 milivoltios, el potencial de membrana con este valor, lógicamente, habrá cambiado la relación de concentraciones del potasio dentro y fuera. ¿De acuerdo? Pero este flujo y este intento de igualar la concentración de potasio, ¿qué es lo que provoca? Un cambio, como digo, brusco de potencial que se puede ilustrar como un impulso nervioso que se propaga. ¿De acuerdo? Así que este cambio de potencial se propaga como una especie de impulso nervioso hacia el siguiente canal. El siguiente canal de potasio vuelve a abrirse, se intentan igualar las concentraciones, hay un cambio brusco del potencial y se propaga, ese potencial se va propagando así sucesivamente de poro en poro, provocando la apertura. ¿De acuerdo? En esta situación en la que los poros se abren por motivo de un trastorno, una perturbación nerviosa que provoca un cambio brusco en ese potencial, como digo, con la apertura sucesiva de esos poros, se va transmitiendo el impulso nervioso desde la dendrita hasta el axón, es decir, desde una neurona a otra neurona. ¿De acuerdo? Ya sabemos que cuando llega al final del axón, la transmisión más que eléctrica, que también puede serlo, es además química, con la liberación de neurotransmisores. Durante este proceso de apertura y transmisión de este cambio brusco del potencial, pues la neurona pasa a estar excitada. Está excitada cuando está transmitiendo el impulso. Esta transmisión del impulso se debe a la apertura de estos canales, a ese cambio brusco del potencial. ¿De acuerdo? Bien, la neurona, una vez que ha sido excitada, puede volver lógicamente a su estado de reposo. Pero para volver a su estado de reposo se necesita volver a migrar los potasios al interior de la neurona. ¿De acuerdo? Eso se puede hacer mediante una especie de transportes o transportadores que seguramente tendrán un coste energético. Pues bien, el mismo proceso, es decir, esta alteración en la distribución de los potasios y por tanto que contribuye a la alteración del potencial de membrana, ocurre lo mismo con otros iones, por ejemplo con los sodios. Cuando llega el impulso nervioso al transportador, al canal, al poro del sodio, se abre ese poro y el sodio, al contrario que el potasio, pasa desde el medio extracelular, en este caso se trataba de cloruro. En este caso era el transportador de cloruro, pues pasan los cloruros de la zona de mayor concentración a la zona de menor concentración. ¿De acuerdo? O sea que hay una serie de transportadores de poros o de canales para cada ion. Lo hemos visto para el potasio, este sería para los cloruros. Provoca un cambio en la concentración de los cloruros dentro y fuera. Eso también altera, lógicamente, la distribución de la carga eléctrica. Provoca todo este conjunto de cambios de concentración de los iones a través de la membrana, provoca una alteración en el potencial. Ese potencial se transmite y ese impulso nervioso lo que provoca es la apertura de canales. Hemos visto para el potasio, para el cloruro, también hay transportadores, canales o poros para los cationes sodio. Entonces, cuando llega el impulso nervioso, ese impulso nervioso, como digo, abre los canales. Si el canal es específico del sodio, pues abre el canal del sodio. Los sodios, que son mayoritarios en el medio extracelular respecto al citoplasma, entran tratando de igualar la concentración a ambos lados de la membrana
Todo eso provoca una alteración en la distribución de cargas eléctricas y por tanto provoca una alteración en el potencial de membrana. Eso se transmite lógicamente a lo largo de la neurona, a lo largo del axón. Por lo tanto, la variación en el potencial de membrana se debe a la apertura de los canales iónicos del sodio, del potasio, del cloruro, los cuales tienen concentraciones diferentes a ambos lados. ¿De acuerdo? Y esa apertura es lo que provoca la propagación y la transmisión de ese impulso nervioso a lo largo de toda la neurona.